La paz de Dios, amigos y hermanos. En esta tarde le invito a permanecer en nuestra programación del Presbiterio de Tlaxcala y juntos meditar en la palabra de Dios. Quiero expresar un saludo a nuestro pastor general de la ICR, hermano Aarón Cortés, y a nuestro hermano Juan Manuel Guzmán, pastor presbiteral de Tlaxcala, y a cada uno de ustedes. Antes de considerar la palabra de Dios, le invito a hacer una oración para pedir al Espíritu Santo su dirección en este culto especial. Padre eterno, te damos gracias, Dios mío, porque en esta tarde nos permites estar reunidos. Gracias, Dios mío, porque tú nos estás llamando, Señor, para escudriñar tu palabra, para meditar en ella, Señor mi Dios, y también, Dios mío, para que nuestra mente y nuestro corazón sean sensibles a tu voz. En esta tarde, Dios mío, queremos pedirte que tú uses cada hogar, Señor, cada familia, Señor. Estos medios de comunicación nos permiten, Señor, desde la comodidad del hogar, Señor, a muchos de nuestros hermanos, Señor, meditar en tu palabra. Algunos de ellos quizá por enfermedad, quizá por angustias, Padre eterno, o alguna situación familiar, Señor, no han podido salir de sus casas hacia los cultos de este jueves, Padre, pero en esta hora queremos pedirte que tú seas con nosotros, que tú permitas que tu palabra quede grabada en lo más profundo de nuestro corazón y que sea tu Santo Espíritu el que hable, Señor, el que tome, Señor, nuestra vida, Padre eterno, y puedas tú usarla, Señor, para poder transmitir tu palabra, Dios mío. Permite que nuestro corazón sea ese receptor, Señor, audible y consciente, Señor, de que al agradarte a ti, Señor, te estamos obedeciendo, que al escudriñar tu palabra, Señor, tú pondrás, Señor, en él ciertamente tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amados hermanos, para comenzar quisiera invitarles a abrir la palabra de Dios en la epístola a los Romanos en su capítulo 7, versículo 18 al 25. El día de hoy vamos a considerar el siguiente tema, llamados a producir cambios en nuestro corazón. Y vamos a meditar precisamente en lo que expone el apóstol Pablo a través de esta epístola. Dice la palabra de Dios así: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amados hermanos, quisiera hacer un énfasis en lo que relata el apóstol Pablo a través de esta epístola. Nos hace ver cómo el hombre se encuentra incapacitado para acercarse a Dios de manera voluntaria o quizá por sus propios medios. La única forma, amado hermano, para poder llegar al conocimiento del Dios vivo y para poder hacer actos voluntarios de obediencia hacia Él no es sino por medio de la obra de Cristo y del Espíritu Santo en cada uno de sus hijos. De esta manera, el apóstol describe la lucha que hay de manera constante de nuestra naturaleza humana con la parte espiritual, pero nos aconseja a través de las Escrituras a estar conscientes de algo muy importante. Debemos de reconocer que esa lucha constante está presente cada día de nuestra vida. La confesión del apóstol Pablo en los Romanos 7:18 nos ayuda a reconocer que la lucha contra el pecado es normal para el creyente y no debe de ser motivo de desesperación, sino de una
completa dependencia en Cristo. El resultado del pecado en la vida de las personas produjo a cada uno de nosotros una pérdida de comunión con Dios. Pero ahora, amado hermano y amigo, el hombre ha perdido la imagen del Padre a causa de esta caída, a causa de que ciertamente al pecar contra Dios, morimos en nuestros delitos y maldades. Existe entonces, como decía yo, una separación enorme entre llevar una vida verdadera, bendecida de la mano de Dios, y el resultado espiritual que trae con ello. Por eso le invito a leer Efesios 4:18. La palabra de Dios nos dice que muchos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esta circunstancia? Muchas veces dejamos que nuestros pensamientos dirijan nuestras acciones, dirijan nuestras decisiones, pero ciertamente cuando hacemos esto y no consultamos a Dios, no analizamos si esto agrada a Dios, entonces estamos separados de Dios. Esto trae como consecuencia a largo plazo y también a corto plazo, si así lo vemos, una muerte espiritual, que esto no significa que el hombre no pueda acercarse a Dios. Sí es una incapacidad, pero Jesús está dispuesto a restituirnos. A través de la vida de nuestro Señor Jesucristo vemos que podemos acercarnos a Él confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. Así lo dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 4:16. Pero ¿qué necesitamos hacer para ser libres de esta condición natural de nuestra carne? Número 1, pues de depender de Cristo. La solución a esta lucha no se encuentra, decíamos al inicio, en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios méritos, sino en la gracia y en el poder de nuestro Señor Jesucristo, quien nos puede librar de todo dominio del pecado. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Pues sin duda alguna, pedir la ayuda de Cristo en nuestra vida. El poder del pecado ciertamente se hace fuerte si damos ocasión a esa naturaleza natural de nuestro ser, pero somos incapaces de poder responder al Dios vivo ante estas circunstancias. Nuestras propias fuerzas son incapaces de poder responder a Dios, pues ciertamente nos enfrentamos a algo superior a nuestras fuerzas naturales. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Jesucristo mismo venció a la cruz del Calvario para darnos esta libertad, para hacer conforme a la voluntad del Padre. El Señor Jesucristo ha prometido pelear por nosotros. Se encuentra a nuestro lado para ayudarnos y vencer esos obstáculos y así responder a Dios. Su obra redentora y su victoria en la cruz es el aliciente que necesitamos y la fuerza para enfrentarnos al pecado y vencer en su poderoso nombre. Si caemos, ciertamente Él nos levanta. Si le buscamos, Él nos ayuda. Y no caeremos en las tentaciones del pecado. Quisiera compartirle 1 Corintios 10:13. Dice la palabra de Dios así: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La oración, entonces, va a ser el medio, amado hermano y amigo, para que usted pueda resistir estas tentaciones. Será el medio por el cual podamos acercarnos confiadamente a Dios y para que podamos acudir a Él con confianza y en humildad. Tenemos que tener una actitud de temor a Dios y pedirle que cambie nuestro corazón malo. Que nuestras acciones que corresponden al llamado que Él realiza en sus hijos nos permita ser dignos
de un verdadero arrepentimiento que nos acerque a Él. Nuestra actitud, entonces, hacia el Dios soberano debe de ser su voluntad obrando en nosotros, su soberana gracia. Cada uno de nosotros conocemos esta voluntad a través de la palabra de Dios y podemos rendirnos a sus plantas y pedirle que Él sujete nuestra alma en sus manos, que Él nos redima, que Él nos permita consagrarnos conforme a su voluntad y que podamos ser atentos a su voz. Romanos 7:24 dice la palabra de Dios: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí el apóstol expresa una profunda tristeza por la lucha interna del creyente y de su deseo de hacer el bien, pero reconoce que su naturaleza lo esclaviza al pecado. Sin en cambio, la liberación y la esperanza proviene de Cristo, amado hermano. Únicamente Dios puede librarnos de esta condición natural y pecadora en la vida de sus hijos, y eso será el reflejo del carácter de Dios. El creyente, como hemos dicho previamente, necesita ser regenerado, transformado a imagen de Jesús. Por la gracia de Dios y solo por Él, seremos capaces de mostrar al mundo el amor de Cristo. El hombre de pecado se encuentra perdido en sus delitos, en sus maldades, pero la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo es fortalecida nuevamente cuando Dios obra en nuestros corazones. Hablábamos del concepto de regeneración, es decir, de aquel estado de restauración total para estar en armonía con el Padre. El Espíritu Santo es el que obrará y comunicará esa nueva vida y tener una oportunidad de tener una actitud moral y espiritual conforme a su voluntad. El reflejo de un corazón que es conforme al corazón de Dios es aquel que manifiesta una consagración a la vida viva y permanece en Dios en el corazón del hombre. Es una semilla de vida. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias al Espíritu Santo, amados hermanos, tenemos que resaltar el obrar de la tercera persona de la Divina Trinidad, pues solamente a través de Él nuestra vida tendrá esta nueva esperanza. Tito 3:5 nos dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de su regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando Cristo salva a una persona, es cambiado en toda su naturaleza. Es transformado en de una vida llena de pecado a una vida consagrada y guiada por el Espíritu Santo. Dios constantemente renueva el corazón de los creyentes si le buscamos con sinceridad. Y en esta medida nos hace conforme a su corazón y es un regalo del Padre. Sí, amados amigos y hermanos, tenemos muchas pruebas, tenemos muchas tentaciones que día a día vivimos, pero el cambio proviene de Dios y es una obra que nadie más puede igualar. El creyente va a reflejar por su gracia un corazón conforme al Padre. Nos hace una nueva criatura, comunicando una nueva naturaleza, habiendo recibido la palabra de Dios. Y aceptando la obra de convicción del Espíritu Santo, es ahí donde la fe es puesta nuevamente en acción para actuar conforme a su voluntad. Es por medio de ella que viene para el creyente una nueva vida. Y dice la palabra de Dios en Juan 5:24: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este es el gozo que hay en nuestro corazón. Sí, sabemos que somos seres humanos y que tenemos una tendencia a pecar,
pero Dios está a nuestro lado para salir victoriosos. La naturaleza de Dios cambia nuestra forma de vivir, cambia nuestros pensamientos, cambia nuestras acciones. Dice Efesios 2:10, creada en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora no actuamos por nuestra propia voluntad. Ahora el Espíritu Santo sigue trabajando en nuestras vidas y en nuestros corazones para que andemos en sus caminos. En la medida que recibimos la gracia divina de la salvación para el servicio de Dios, seremos más conforme al Padre. Pero cuando un pecador desprecia la bondad de Dios, la oferta de salvación se hace también evidente la grandeza de su corrupción y de maldad. Y la justicia de Dios entonces actúa en condenación. Ahora, amados hermanos, quiero decirles que Mateo 3:8 también nos dice, haced pues frutos signos de arrepentimiento. Juan el Bautista exhortó a las personas a ir más allá de las palabras o de cualquier ritual. Dice que debemos de hacer un cambio en nuestras conductas. El creyente tiene la responsabilidad ante Dios de reflejar la imagen y el carácter del Padre. Ahora el resultado del verdadero arrepentimiento es una vida cambiada conforme a su voluntad. Y es así, amados hermanos, que nosotros ahora gozamos de una esperanza en la victoria final. El llamado de Dios es rendir todo nuestro ser al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos llamados a seguir las pisadas de Cristo y a reflejar la naturaleza del Creador. Por la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, cada uno de nosotros debemos demostrar un cambio significativo en nuestra adoración hacia Dios, empezando por nosotros mismos y en nuestra relación con nuestro prójimo. En la medida en la que entendemos y sometemos nuestra voluntad a la soberanía de Dios, se produce una rendición de todo nuestro ser a nuestro Creador. Nuestra redención ante Dios está presente. Y hoy, amados amigos, quiero decirles que cada uno de nosotros debemos de reconocer que ciertamente nuestra carne es débil, pero si tú te acercas a Él con ese corazón sincero, si tú te acercas a Él en completa rendición hacia tu Dios, hoy tú puedes pedirle que Él obre en tu corazón y que Él te ayude para resistir esas tentaciones. Hay ese cambio sincero en nuestros pensamientos como resultado del llamado de Dios. Y ahora, amado hermano, tú podrás decir como el salmista dice en el Salmo 103:1, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Aunque la lucha es continua, ciertamente hay esperanza. El creyente puede gozar de una victoria final sobre el pecado y la muerte, pues se encuentra apoyado en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, amado amigo, ¿quieres rendir tu corazón al Señor? ¿Tienes luchas aún contra tu propio ser, contra tu carne? Es cierto, el mundo es atractivo, pero también su camino final es la muerte. Pero el Señor Jesucristo hoy te invita a que te reconcilies con Él y que si aún persisten estas luchas, tú puedas depositar tu confianza en Él. Oremos y pidámosle al Señor que Él siga abriendo nuestros ojos y nos muestre esa senda para caminar en esa vereda de verdad que es su palabra. Padre nuestro que estás en este lugar, te doy gracias, bendito Dios, porque tu palabra, Señor, nos alienta, Señor, a reconocer, Padre eterno, Señor, que somos humanos, que somos indignos, Padre eterno, de acercarnos a ti en esta condición pecadora, Padre. Pero tú estás dispuesto, Dios mío, a redimirnos, que tú estás dispuesto, Señor, a perdonarnos, tú estás dispuesto, Señor, a someter nuestros miembros, Señor, llenos de pecados, Señor, a
tu obediencia, Padre, a servirte, Señor, con gratitud, a servirte, Dios mío, Señor, como lo ha hecho el salmista, Señor, permitiendo que nuestra alma se regocije en tu presencia, permitiendo, Dios mío, que nuestra alma te bendiga, Señor, y que podamos, Señor, reconocer que apartados de ti nada podemos hacer, Padre. Perdónanos, Señor, si en algún momento, Señor, hemos desfallecido, si en algún momento hemos dejado, Señor, que el pecado, Señor, inunde nuestros pensamientos, que las tentaciones, Señor, gobiernen, Señor, nuestras actitudes y nuestras acciones. Padre eterno, Señor, fiel has sido tú, Padre eterno, para librarnos, Señor, de todas estas tentaciones. Hoy te pedimos, Padre, Señor, que pongas, Señor, en nuestra mente, Señor, tu voluntad, tu palabra, Señor, que aumentes nuestra fe, Señor, para que cuando busquemos, Señor, tu ayuda, Señor, tú nos muestres que tú estás a nuestro lado, Padre, para librarnos de aquellas pruebas, Padre. Bendito sea tu santo nombre. En esta tarde, Dios mío, Señor, te pedimos por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Cada uno de nosotros, Señor, tiene pruebas, Padre. Cada uno de nosotros, Dios mío, Señor, tiene luchas, Padre. Pero en el nombre de Jesús queremos pedirte que tú nos guardes, que tú nos alientes, Padre mío. En esta tarde, Dios mío, nuestro corazón se regocija ante ti. Nuestro corazón te alaba, Padre eterno, y te pide, Dios mío, que tú nos ayudes, Señor, a superar aquellas pruebas, Padre. Tú gobiernas sobre todo nuestro ser, sobre nuestros pensamientos. Tú eres poderoso, bendito Dios. Permite que tu Santo Espíritu siga haciendo la obra regeneradora en nuestra mente y en nuestro corazón. Que, Señor mi Dios, cada día, Señor, nuestra alma, Señor, sea más semejante a nuestro Creador. Que nuestra santidad, Señor, sea guardada en tus manos, Padre. Y que cada día, Señor, nuestra alma, Señor, se conmueva, Señor, cuando te fallamos, Padre eterno, y que busquemos, Señor, ese reconcilio contigo, Padre. Te lo estamos pidiendo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, desde ahora y para siempre, bendito Dios. Amén. Amado amigo y hermano, quisiera invitarle antes de despedirnos a que persistan y continúen la programación del Presbiterio de Tlaxcala. Tendremos culto de escuela dominical y en esta tarde voy a invitarle a que abramos la palabra de Dios y le demos lectura al Salmo 23. Y con este salmo de confianza, pues sigamos expresando a nuestro Dios nuestra fe hacia Él y podamos meditar también en Él. Dice la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. La paz de Dios.